Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Sunset Pie, Tú eres Kun Daddy, basados en el libro. El ambiente en la oficina del presidente era tranquilo. Salin estaba sentado quieto como una muñeca de porcelana, porque apenas se atrevía a moverse. Su dulce par de hermosos ojos miraban y explotaban todo a su alrededor en la oficina, ya que estaba decorada con utensilios de una variedad de gemas preciosas. Al terminar de observar su alrededor, los dulces ojos se enfocaron para mirar el rostro del hermoso hombre que estaba frente a él. ¿Tengo algo pegado en mi rostro?, preguntó sonriendo. Sus ojos aún estaban enfocados en los documentos que revisaba. No, el chico de hermosos ojos bajó su mirada para mirar sus húmedas manos llenas de su propio sudor. A pesar de que la temperatura en la habitación estaba por debajo de los 18 grados, la emoción de Salin mezclada con la ansiedad hizo sudar perlas cristalinas que brillaban en su piel blanca y rosada. Entonces, ¿puedes dejar de mirar?, dijo el presidente mirando a la persona frente a él y luego, de inmediato se agachó para seguir revisando los documentos. Si la personita frente a él lo continuaba mirando así, no había esperanza de que terminara de revisar los documentos, ya que lo había estado leyendo durante casi 3 minutos, pero apenas había terminado de leer solo una oración. No me puedo concentrar. Shia, solo quiero acercarme e inhalar su maravilloso perfume en su blanco y delicado cuello. Kun sonríen. Sally no tenía la intención de interrumpir el trabajo de su jefe, pero diversos pensamientos caóticos estaban molestando su mente, que se sentía bastante incómodo. ¿Qué ocurre?, respondió sonriendo, dejando el bolígrafo en su mano sobre el escritorio y mirando a la curiosa personita frente a él. ¿Nos hemos conocido en algún lugar antes? Salin estaba un 90% seguro de que el hombre que tenía frente a él era la persona con la que había dormido la noche anterior, pero el 10% extra estaba reservado para proteger su rostro de las grietas de vergüenza, porque tal vez él no era Kun Daddy, el hombre que lo había hecho hacer sonidos toda la noche, sino que podía ser alguien que se parecía mucho a él. ¿Quieres una respuesta? ¿Cómo? ¿Non Lin? El dulce chico abrió los enormes oídos, incapaz de creer lo que escuchaba. Bueno, el 10% que había apartado para la duda debía automáticamente ser transferido de nuevo al 90%. Sonrien, al ver a la personita que se había sorprendido por su respuesta, se levantó de su silla acercándose a él. Puso sus manos en los reposabrazos de la silla del visitante, quedando a horcajadas sobre la pequeña persona, y le sonrió amablemente antes de decir: Sí, Sunset Bites es mi nombre de la cuenta de citas, y soy aquel que se quedó contigo toda la noche. Lin puede presionar el botón de eliminar ahora mismo. Shia, ¿por qué me dijiste que trabajas en una oficina? El dulce chico preguntó suavemente mirando a la persona hacia arriba, ya que el gran hombre se negó a contarle la verdad desde un principio. ¿Acaso a esto no se le llama oficina? Sonrió, ya que adoraba ver al pequeño chico que parecía un gatito y su rostro se había congelado por un segundo. Pensé que eras un empleado ordinario, no pensé que fueras el presidente de la compañía. El dulce rostro comenzó a palidecerse cada vez más mientras hablaba sobre la posición del alto hombre. Nonglin, no me llames así, estamos en el trabajo. Su dulce rostro se giró y miró hacia la gran puerta, temeroso de que alguien lo escuchara. ¿Puedo obtener un beso, por favor? Salin sacudió la cabeza apresuradamente y se negó. Si no puedo recibir un beso de Nonglin, el corazón de Kun Daddy estará envuelto de tristeza, marchito, mi cuerpo estará sin fuerzas y no podré seguir firmando los documentos. No hagas ese juego con Lin.
Era como si Sonriyen supiera que la persona pequeña era alérgica a su voz suplicante y rostro lastimoso, así que usaba este método para suplicar simpatía. Noglin continuaba suplicando con un leve puchero.